Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos. Nos estamos reencontrando como cada semana con el doctor Ricardo Changala en un día que no es el habitual, pero siempre es un placer reencontrarnos con Ricardo y tal vez el tema preferiríamos que fuera otro, pero es parte de la realidad que nos toca vivir. Ricardo, bienvenido una vez más. ¿Cómo andás, Álvaro? Qué gusto verte y estar contigo y con la audiencia. Estamos más cerquita, en estos días estamos más cerquita. Estamos más cerquita, y Hoy no bueno, estás como migrante, estás como uruguayo, en territorio uruguayo. sí, 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 eso es verdad, pero hablando de estos temas que tienen que ver con las migraciones y hechos políticos que uno escucha todos los días, comentarios que se hacen y a veces es interesante reflexionar sobre el entorno de los mismos, ¿no? Yo digo que, Mm, en resumidas cuentas, el mensaje podría ser, bueno, buena parte o todos los países que están muy preocupados por la cantidad de personas no nacionales, que digamos, que llegan a sus países, y que consideren que eso es un problema serio y tienen muchas ganas de expulsarlos, como estamos viendo ahora en el caso de Estados Unidos. Parece que nunca tienen, no asumen ningún tipo de responsabilidad sobre esos hechos que generan estas situaciones. Y esa es un poquito la reflexión que quería hacer. Si te parece, arrancamos. claro, claro que sí. Bueno, este, es esta idea de la construcción del migrante como uno más de los enemigos de los estados. En este caso, un enemigo interno, ¿no? En alguna época fueron los comunistas, los terroristas, lo que se te ocurra. Y ahora parece que los migrantes son responsables de todos los males, o buena parte de los males del mundo, ¿no? Y de algunos países. Estos días, no hay momento que no escuchemos algo sobre Estados Unidos, el tema de los migrantes y cómo están enviando gente de vuelta a sus países o a otros lugares, como incluso Guantánamo. Realmente una temática muy, muy compleja con muchos dramas familiares, ¿no? Pero quería hacer algunas reflexiones sobre el tema. Primero, que no es un tema solo de esta administración. En realidad, si vemos cómo podemos ver la imagen, si lo que está mirando por MOV o por YouTube, que en realidad las administraciones anteriores, demócratas, fueron muy intensas en la expulsión de migrantes, ¿no? Tampoco es algo nuevo. Pasa que Trump se propone expulsar millones de personas, ¿no? Y por Mm, eso declaró que hay una emergencia nacional. Ahora, esta política además tiene unas cuestiones un poquito contradictorias. Primero, porque realmente lograr expulsar ese número de personas es prácticamente imposible. Hay una serie de gente que ha hecho cálculos y que esto llevaría muchos años y muchos costos, pero además es un poquito contradictoria con esto que él plantea también de devolver la grandeza de América o Estados Unidos, a partir del proteccionismo y la revitalización de la industria local, porque la industria local, ¿quiénes son los que trabajan? Buena parte son migrantes. Entonces, es como, ahí hay una suerte de contradicción que tiene que ver más con discursos y ideología más que con realidades concretas, ¿no? Y en los últimos días había una visita del secretario de Estado, que es el nombre que Estados Unidos utiliza para su ministro de Relaciones Exteriores, a varios países centroamericanos, donde han llegado a un acuerdo, por no decir que se ha impuesto la necesidad de que esos países reciban una serie de migrantes, este, una suerte de tercer país seguro, pero que al final son intermediarios del destino final, lo cual está generando una serie de problemas muy importantes en los propios países centroamericanos, muchos de los cuales, ahí en Uruguay, van a llegar sus presidentes a la asunción del nuevo presidente uruguayo, ¿no? Entonces hay un mm. tema muy complejo, muy difícil de entender, y yo lo que quería mencionar algunas cosas en particular. Primero, que una vez más todo esto se centra en un gran mito falso, un relato falso sobre la supuesta efecto negativo de las personas migrantes en los países de acogida, ¿no? Por si faltaba algo, Mm, acaba de hacer una publicación, acaba hace poquito, unas semanas, unos meses, un instituto alemán, insospechado de de cualquier tipo de visión que no sea cercana a los gobiernos europeos, que demuestra claramente que no existe ninguna relación entre criminalidad y condición de migrantes, ¿no? Porque buena parte del discurso de Trump se centra en eso, ¿no? Que son un montón de delincuentes. Bueno, eso no es cierto tampoco en Europa, tampoco en Alemania, tampoco en ninguna parte. ¿Ah? Así que ahí, una vez más, ese discurso es negativo. Pero yo quería vincular esto también al tema de las causas. Nunca se habla de las causas de las migraciones, de las causas profundas de las migraciones. Y aprovecho para decir que estos días, el 25 de febrero,
se conmemora una vez más el Día de la Dignidad de las Víctimas de la lucha, del conflicto armado interno en Guatemala, un país que conozco bastante porque ahí he estado, y que es Mm. uno de tantos países afectados por estas políticas de Estados Unidos, porque tiene muchos migrantes en Estados Unidos. ¿Y qué es lo que se celebra el 25 de febrero? Bueno, que ese día se publicó un informe por Naciones Unidas, el informe elaborado por un organismo que se llamó la Comisión del Esclarecimiento Histórico, y cuyo nombre se llama Memorias del Silencio, donde da cuenta de todas las aberraciones ocurridas durante el conflicto armado interno. Es un nombre muy elegante, podríamos buscar otros nombres, pero ese es el que se da, que pasó durante 36 años, precedido además por el golpe de Estado del 54 que fue promovido por los Estados Unidos, donde, para no aburrir en cifras, más de 200.000 hombres, mujeres, niños, niñas fueron asesinados o desaparecidos, y entre otras cosas hubo por lo menos 50.000 personas desplazadas hacia el exterior, básicamente en México, ¿no? El documento dice claramente que hubo genocidio contra muchas comunidades indígenas, particularmente entre los años 80 y 82. O sea, este es el panorama que ocurrió en ese periodo y que además problemas siguieron habiendo después porque esto fue coronado con un gran nivel de impunidad que se siguió dando hasta ahora, ¿no? Ese día declarado por la ley guatemalteca, y hay un facímil de una de las normas jurídicas que lo declara, porque es como se presentó ese informe, la gente supo la verdad, o por lo menos se conoció la verdad, que se sabía, pero, digamos, no estaba tan clara. Entonces, desde ese momento, bueno, al menos ahí las víctimas pueden saber su historia o parte de la misma, porque realmente es una historia muy compleja. Bueno, esos datos que se estaba dando son impresionantes y qué casualidad. Lo que dice el informe también es que lo que se hizo fue construir una suerte de enemigo interno. ¿Ah? El Mm. Estado tuvo un enemigo interno, concepto que se construyó en esa época. ¿Y por qué importaba este concepto? Porque el enemigo no era solo las personas que eventualmente estaban en los movimientos armados o en partidos políticos de izquierda. No, no. El enemigo era toda la población que de una manera estaba vinculada a esos sectores. Y ahí se impuso la idea tremenda de que para matar al pez, ¿no? Hay que quitar el agua, que básicamente Mm. lo que fundamentó el exterminio de comunidades enteras porque se suponía que ahí había guerrilleros, los hubiera o no los hubiera. Esa cultura de violencia y esas causas del conflicto interno en Guatemala, y yo me animaría a decirte que en otros países centroamericanos, nunca se ha superado. Y ese es el caldo de cultivo que tiene que ver con las personas que migran, que van a otro lado. Pero además, hay que decir claramente que en ese proceso de, de represión interna, Estados Unidos tuvo mucho que ver, porque fue un país que apoyó militarmente a las dictaduras, y vendió armas, y en los periodos que no vendió armas Estados Unidos lo hizo Israel. Entonces, hay una responsabilidad muy grande en todo lo que ocurrió. Entonces, cuando uno mira ahora que hay discursos presidenciales que dicen que no tengo nada que ver, que vuelvan los migrantes que están afectando a mi país, como si ese país no tuviera ninguna relación sobre los hechos que generan, promueven o auspician, digamos, que la gente busque una vida mejor en algún lugar. Entonces, estos relatos que son falsos y además que nunca ven las causas ni la responsabilidad de cada parte, son los que terminan justificando decisiones que no tienen ningún sentido, más que la búsqueda de proteger a unos intereses. Y además, olvidan otro dato muy básico, que esto ocurre en cualquier parte del mundo, que ninguna persona migra a trabajar si no es porque tiene posibilidad de conseguir trabajo. Y ahí está todo el tema de la responsabilidad que le corresponde al sector empresarial que toma a los migrantes. En estas medidas que se están anunciando en Estados Unidos, pero también en otros países, como en Alemania, en otros lugares, donde el tema de la migración es central, nunca se habla de la responsabilidad que tienen quienes toman el trabajo, ¿no? El sector empresarial, que además se benefician mucho porque contratan personas en condiciones por debajo de las normas legales dominantes, ¿no? Esto es así, ha sido así toda la vida, y la verdad que lo que vemos siempre es que las medidas represivas no terminan por corregir nada de esto, empeoran todavía más. En definitiva, podemos decir que estamos viviendo en una parte del mundo como el Occidente, que hace unos años atrás celebraba la caída de los muros, como el muro de Berlín, y en realidad lo que se hace ahora es pretender construir más muros, más altos, más complicados, todavía para impedir que las personas se muevan, migren, caminen, que es la naturaleza humana, ¿no? Para eso tenemos dos piernas y posibilidad de movilizarnos. Entonces, este es el contexto que tenemos, quería hacer esa reflexión porque
estos lodos tienen que ver con aquellos polvos, hay que atar cabos y no hay que dejar de ver las causas de las cosas, porque si realmente se pretende mejorar las condiciones de vida de la gente. Impresionante, Ricardo, muy sintético y muy claro realmente, y además uno lo ve porque también tiene familiares trabajando fuera de fronteras, porque lo ve aquí en nuestro país, por ejemplo, los delivery, Claro. eso que tú decías, ¿no? Es decir, obtienen los migrantes los trabajos de menor calidad, a veces trabajando ilegalmente, por debajo de los salarios mínimos establecidos cuando los hay, en fin. Realmente toda una problemática que te agradezco que la hayas abordado desde ese lugar. Bueno, me gusta mucho que te interese el tema y realmente hay mucho para profundizar y para hablar y no quería dejar pasar este momento para levantar esta temática. Así que por ahora nos quedamos por acá. Nada es casualidad, todo se relaciona. Para saber más, debemos unir los cabos sueltos.